de la tecnología a nuestra siguiente invitada. Se trata de la ministra de Educación, María Brown, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señora ministra, desde el Estudio Central de América Quito les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre la educación en nuestro país. Y quiero empezar preguntándole cómo termina el año lectivo escolar, con qué estadísticas, sobre todo cuando se habla de una alta deserción en nuestro sistema educativo. El año lectivo 2019-2020 que cerró hace pocos días en el sistema de Sierra y Amazonía. ¿Cuáles son las estadísticas que puede compartir con el país? Doctora, le escuchamos. Buenos días. Buenos días Jorge, buenos días Ramiro y a todos quienes nos escuchan. Bueno, como ustedes dicen, está terminando el año lectivo régimen Sierra Amazonía. Algunas instituciones educativas pudieron tener cierta presencialidad en estos días, ya que algunas habían solicitado el retorno paulatino a esta modalidad de trabajo y tuvimos excelentes resultados. De hecho, fue una experiencia bastante positiva, como ustedes pudieron ver en nuestros reportes que hemos publicado en la página web y también en el COE Nacional, de las un poco más de 1,016 instituciones educativas que ya están operando en la presencialidad, 878 rurales, 138 urbanas han podido estar en una presencialidad sin ninguna novedad, sin tener mayores casos de COVID dentro del propio sistema. Asimismo, también decir que los estudiantes han podido culminar este proceso y estamos trabajando con las nuevas directrices para los ejercicios de exámenes supletorios, remediales y de gracia. Estos exámenes en este momento se pueden hacer a través de proyectos interdisciplinares, al igual que fue el examen de fin de año, que se había emitido la directriz desde el Ministerio de Educación para que se pudiese evaluar por un proyecto, es decir, con estos portafolios que en la modalidad a distancia se habían conformado de los trabajos que han hecho los estudiantes a lo largo del año. Ahora, los estudiantes que no habían obtenido el mínimo a partir de 8º grado, ustedes saben, si es que no han obtenido un mínimo de 7/10 en la nota computada, pasan a los exámenes supletorios. Estos estudiantes van a tener que hacer unos exámenes que no van a ser un examen en sí, sino un trabajo, un proyecto para poder recuperar esa nota. Igualmente los exámenes de gracia y remediales serán un proyecto para recuperar esa nota. Y tendremos una semana entre este momento y el momento de rendir estos exámenes, que también serán unos procesos de acompañamiento pedagógico de docentes en todo el sistema educativo que apoyarán a estudiantes que estén más rezagados para que obtengan un apoyo necesario para tener mejores resultados en este proyecto. Señora ministra, ¿cuál es el objetivo de ir a exámenes supletorios y remediales, como usted está precisando, si hay una disposición del mismo ministerio de que nadie pierde el año este año, valga la redundancia? Jorge, lamentablemente estos son procesos que están a nivel de la ley orgánica. No podemos obviarlos porque son procesos que están dispuestos en la ley y por otra parte son procesos que nos permiten ya hacer este acompañamiento pedagógico, que son un modelo de nivelación. Es decir, los estudiantes que no hayan obtenido esta nota mínima están en mayor riesgo que aquellos que la han obtenido. Es un indicador de rezago, es un indicador de que no han alcanzado los conocimientos. Estos proyectos, el proyecto supletorio, el proyecto de gracia, el proyecto remedial, serán procesos en donde nos apoyaremos ya en un inicio de nivelación. Estos estudiantes que están más atrasados pues pueden tener este apoyo adicional, elaborar estos trabajos de manera que puedan recuperar estos conocimientos, de esas aptitudes que no han alcanzado y de manera tal que el año que viene todos puedan pasar al año que les corresponde. Es decir, esta sería la primera estrategia de nivelación que está impulsando el Ministerio de Educación. Es cierto, es correcto decir que no van a perder el año.
porque todos recibirán un acompañamiento adecuado para igualar esa nota y igualar sobre todo estas aptitudes y conocimientos de manera tal que el próximo año puedan estar con los compañeros de su mismo grado. Señora ministra, pero hay alumnos que no lograron alcanzar el puntaje necesario por aspectos inherentes o ajenos a su realidad, es decir, no tienen conectividad, no tienen dispositivos electrónicos, viven muy distantes de los centros educativos como para asistir presencialmente. ¿Cómo solucionamos eso? Por eso justamente hemos pensado en esta alternativa, Jorge, de que no sean exámenes, sino que sean unos procesos de acompañamiento que duren estos meses que tiene entre el fin de este año lectivo y el siguiente inicio, de manera tal que podamos identificar a aquellos estudiantes que no han tenido esta posibilidad. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos a través de los puntos de encuentro. Ustedes saben, el día de hoy estamos iniciando haremos de hecho un recorrido en Cayambe de los primeros puntos de encuentro que se han instalado, en donde estudiantes pueden acercarse de manera ordenada por una convocatoria que se ha hecho en apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados locales, a hacer una especie de censo. En este censo podemos conocer también el nivel educativo en el que están. El sistema va a tener que pasar por este tipo de nivelación por un buen tiempo. Este es simplemente el inicio de la nivelación. El próximo año en las aulas recibiremos estudiantes de que han tenido distintos niveles de adquisición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estudiantes como los que mencionas, Jorge, estarán en mayor desventaja que otros y tenemos que plantear procesos de nivelación que permitan que ellos vayan acelerando y reforzando esos conocimientos con tutorías, con acompañamiento adicional. También estaremos instalando las brigadas de búsquedas activas. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes y las familias nos acompañarán y nos ayudarán a identificar qué niños en edad escolar no están yendo a estudiar y que deban acercarse a la institución educativa para retomar sus estudios. Este es el caso más grave de estudiantes que no han tenido ningún contacto a lo largo de estos últimos 15 meses con sus docentes. La gran mayoría hemos logrado identificar al menos una vez dónde están y por eso podemos hacer este seguimiento nominal que se refuerza con los puntos de encuentro. La idea no es penalizarlos, y esto es muy importante. Nosotros estamos conscientes de que hay muchas personas que no ha dependido de ellos para nada el no poder tener este proceso educativo. La idea no es penalizarlos, la idea es aprovechar de estos procesos que se establecen en la norma para ya iniciar su nivelación, para ya iniciar su acompañamiento pedagógico y ya poder acompañarles para retomar y recuperar estos meses que no han podido tener un contacto, sobre todo eficiente, con sus docentes. Señora ministra, muy buenos días. Pues efectivamente sobre este anuncio que se lo ha vuelto a insistir y como usted lo indica está en la ley orgánica, habrá que pensar en la modificación porque bastó que se recuerde que no habrá periodos de año y aparecieron en los establecimientos a conectarse muchísimos estudiantes que por meses no lo han hecho y los resultados realmente van a ser catastróficos y además también habrá que ir revisando el currículum, cómo ir retomando este tiempo que definitivamente no ha permitido alcanzar objetivos educativos ni siquiera en mínimos porcentajes. Así es, esto requerirá también de continuar con un proceso de optimización curricular, es decir, de priorizar aquellos conocimientos, aptitudes, destrezas sobre todo. Aquí estaremos enfocándonos sobre todo en la nivelación en habilidades importantísimas como pueden ser la adquisición de la lectoescritura, la lectura comprensiva y las operaciones matemáticas básicas, la lógica matemática, que son las que nos habilitan para poder seguir aprendiendo y adquiriendo estas habilidades a lo largo de la vida. No nos enfocaremos tanto en los conocimientos de un dato estadístico o un dato histórico específico que luego pues los estudiantes podrán investigar si es que no lo adquieren de memoria, pero estas habilidades que son esenciales para poder tener a disposición el conocimiento, como es la comprensión lectora, son indispensables y tenemos que hacer mayor énfasis. También tendremos unos programas de nivelación que nos permita trabajar con estudiantes que tienen un rezago muy severo en estas modalidades que ya existían de nivelación de 2 en 1. Es decir, que en un año se adquieren pues los conocimientos, las habilidades y destrezas de 2 años. Es decir, haces un proceso de nivelación de 2 años en 1. Esto también ya ha sido probado en el Ecuador, existía a través de las modalidades
por ejemplo, que habían en distintas partes del país de básica superior flexible, pero también en la nivelación que se había elaborado con apoyo de organismos como UNICEF, Desarrollo y Autogestión, que se llama NAP, o programas de nivelación. Vamos a partir de esa experiencia, de esa buena práctica, y tendremos que implementar esto posiblemente a lo largo de todo el próximo año lectivo para poder beneficiar a los estudiantes que han tenido menores oportunidades de conectividad y conexión con sus docentes. Efectivamente, quienes están en los niveles inferiores tendrán posibilidad de ir luego actualizando en base a la planificación, pero quienes por ejemplo están saliendo ya del tercer año de bachillerato, son prácticamente 2 años que han estado en la educación virtual, ¿en qué medida se va a fortalecer procesos para que no tengan inconvenientes en la universidad? Y es más, con el mismo examen que ahora van a tener que rendir los próximos días. Sí, ventajosamente los estudiantes de bachillerato han tenido la posibilidad de estar en un sistema educativo bastante estable hasta estos últimos años. Ellos ya han podido adquirir las habilidades de lectoescritura, lectura comprensiva y pensamiento crítico. Estas son las competencias que se evaluarán en el examen de acceso a la universidad este año. Como el secretario de Educación Superior lo anunció, se enfocará no en conocimientos específicos, sino más bien en estas aptitudes, estas habilidades. Y por supuesto que también el sistema de educación superior está consciente y sabe que venimos de un año muy irregular y que también las universidades tendrán que apoyar en procesos de nivelación. Ya lo hacían, las universidades en su mayoría tienen un proceso de nivelación una vez que los estudiantes acceden a la universidad, y en este caso esos procesos de nivelación deben adecuarse al contexto actual y son sensibles a que muchos estudiantes no han tenido la posibilidad de avanzar al mismo ritmo que en años anteriores, sobre todo, ¿no? Que si comparamos bachilleres de este año con bachilleres de hace 2 años, vamos a encontrar unas diferencias importantes respecto a su perfil de salida por la situación de la pandemia, y las universidades y la educación superior está consciente de ello y también hará una nivelación. Señora ministra, en lo que se refiere al retorno de las actividades de los docentes de manera presencial, conforme anunció el ministro del Trabajo, en función de un plan de vacunación, ¿cómo está este proceso en el sector magisterio, ministra? Ventajosamente, el Magisterio Nacional ha sido prioridad en los procesos de vacunación del gobierno anterior y también en el gobierno del encuentro. El programa de vacunación ha sido sumamente eficiente en estas últimas semanas. Hemos logrado ya, pues, como ustedes saben, superar el 90% de docentes que tienen la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, y estamos avanzando ya con más de 70,000 docentes que tienen la segunda dosis. Estos docentes, también la vacuna AstraZeneca tiene la ventaja de que en la primera dosis tiene un alto grado de inmunización, y la segunda dosis en un refuerzo del 7% adicional. Esto nos permite también tener mayor tranquilidad. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y también en articulación con el COE para que los protocolos de retorno al trabajo presencial de docentes que no trabajan o no laboran en instituciones educativas que ya han solicitado este permiso se pueda realizar, al igual que en el resto de sectores que ya retornan a ese trabajo paulatino y presencial que ustedes mencionan. Se requiere la vacuna sin lugar a duda para reducir los niveles de contagio, y también en nuestro caso tenemos que revisar el cronograma y el calendario. Los docentes del régimen Sierra Amazonía también tienen su periodo de vacaciones en estos momentos, van a tener sus periodos de vacaciones y trabajaremos con ellos para que nos apoyen, algunos de manera voluntaria, en los puntos de encuentro. Pero ellos también tenemos que considerar este proceso de vacaciones, porque pese a que los docentes no han asistido a trabajar de manera presencial, el Ecuador se ha caracterizado por no detener la educación ni un solo día. Los docentes sí han trabajado de manera regular, y se ha llevado también un registro de teletrabajo a lo largo de esta pandemia para conocer cuáles docentes están reportando de manera cotidiana sus actividades con los estudiantes. A propósito del teletrabajo de los docentes, en el gobierno anterior se designó un bono como especie de compensación por el uso del Internet, que están también ellos aportando, entre otros aspectos. ¿Este tema del bono se ha cumplido en su totalidad, ministra?
En su gran mayoría se había cumplido con los docentes del espacio fiscal cuando nosotros recibimos de esta cartera de Estado. La semana pasada entregamos la compensación de $200 a algunos docentes de la Amazonía que habían estado rezagados. Todavía tenemos un pequeño grupo de docentes que trabajan en instituciones educativas fiscales pendientes. Esperamos resolverlo esta semana. Son poquitos, pero son muy importantes para nosotros. También tenemos información y hemos podido revisar que los docentes fiscales que trabajan y laboran en instituciones educativas fiscomisionales no han recibido todavía este bono. Es un monto que asciende a cerca de $2 millones que debe ser entregado a docentes que laboran en el sistema fiscomisional, pero que son contratados por el Ministerio de Educación. Este es un pago que está pendiente y estamos trabajando con el Ministerio de Finanzas para encontrar el espacio presupuestario para también cumplir con estos docentes que no habían recibido el bono en el gobierno anterior. Ministra, el tema que tiene que ver con el retorno en la infraestructura física de los planteles educativos fiscales, ha habido denuncias de muchos padres y madres de familia que prácticamente en este periodo de la virtualidad han sido abandonados y han tenido que ellos autoconvocarse para mingas y tratar de restablecer a los establecimientos educativos. ¿Cuál es el presupuesto que se maneja para rehabilitar estos establecimientos, ministra? Sí, es del estado de la infraestructura de las instituciones educativas fiscales no es el mejor. La mayoría no habían recibido mantenimiento por más de 2 años. Y esto, por supuesto, afecta terriblemente a la infraestructura. Existe infraestructura en mal estado, cerca de 2.000 instituciones, y existe infraestructura en un estado regular, un poco más de 7.700 instituciones que requerían y requieren todavía de una intervención importante para ponerlas en el estado que se requiere para asistir a clases. Por parte del Ministerio de Educación se ha destinado este año, se pudo reprogramar algunos fondos que ya habían estado asignados al Ministerio en la proforma presupuestaria de arrastre, que nosotros ya heredamos, por así decir, este presupuesto que debimos reestructurar para poder invertir $107.800.000 para infraestructura, mantenimiento, materiales de aseo, fumigación, es decir, para poder intervenir en estas infraestructuras. Adicionalmente, estamos próximos a también lanzar un programa de apadrinamiento de instituciones educativas en las cuales el sector privado y también los gobiernos autónomos descentralizados nos apoyarán con presupuesto adicional para intervenir en las instituciones educativas, priorizando en primer lugar agua y saneamiento. Esto quiere decir intervenir en los baños, en las tuberías, para que los estudiantes puedan lavarse las manos, podamos tener protocolos de bioseguridad óptimos en cada uno de estos espacios. Asimismo, invitamos a la comunidad a participar de estas mingas, también a apoyar en esta adecuación, en el mantenimiento de las infraestructuras, pero siempre aclarando, Jorge, que el Ministerio de Educación y el personal del ministerio, es decir, los rectores, los docentes, también los directores distritales, no tienen autorización para solicitar cuotas. Una cosa es que uno pueda acudir a la institución educativa y ayudar, apoyar, arrimar el hombro con lo que puede y de buena voluntad tiene para ofrecer, sobre todo con la mano de obra y el trabajo para ese mantenimiento, que la minga es una buena práctica también de que la comunidad se apropie de la institución educativa, la cuide como propia porque es nuestra, es propiedad de todos. Pero una cosa muy distinta es eso a que se soliciten cuotas obligatorias. Las cuotas obligatorias están terminantemente prohibidas, son ilegales y deben ser denunciadas de ser solicitadas porque la persona de pertenecer al Ministerio de Educación, docentes, directivos o directores distritales que soliciten una cuota obligatoria serán sancionados. Señora ministra, terminándose el año lectivo prácticamente entonces en la Sierra y Amazonía, se empieza también ya a preguntar cómo está la planificación para recepción de nuevas inscripciones, matrículas, pasos a otras entidades, fijar las pensiones en los particulares y todo aquello que al parecer se debe tener ya estructurado. Sí, Ramiro, hemos estado trabajando en
en la planificación del inicio del próximo año lectivo. Esto incluirá algunos cambios normativos. Se ha solicitado y ha expedido el acuerdo ministerial para todavía este año y durante este momento mantener las pensiones de las instituciones educativas particulares fijas. No se aprobarán nuevos incrementos. Todavía la comunidad ha sido muy afectada en la por la pandemia y no se aprobarán incrementos en las pensiones. Las instituciones educativas particulares deberán respetar el tope que se había ya aprobado previamente por el Ministerio de Educación. Asimismo, trabajaremos y estamos ya próximos a publicar cuáles serán las listas de útiles, y estas listas de útiles, si bien es deseable que los estudiantes puedan tener estos útiles escolares, se establecerá un programa para que también podamos donar útiles escolares a las familias que no tengan la posibilidad de comprarlos, en una campaña de solidaridad con otros estudiantes que tienen una condición económica muy complicada y deben priorizar la salud y la alimentación, y por supuesto los útiles escolares pueden constituirse en una barrera de acceso. Por eso, en ningún caso el no contar con los útiles, el no contar con los uniformes podría constituirse en una razón para no aceptar al estudiante en el aula. Siempre deberá ser bien recibido sin necesidad de que cuente con estos insumos. Es decir, tenemos que ser coherentes con un momento en el que todavía el país está pasando por una situación económica compleja. Asimismo, vamos a ya publicar pues todos los cronogramas próximamente para el próximo inicio de clases. Seguiremos revisando los planes de continuidad educativa a lo largo de estos meses de vacaciones de verano en el régimen Sierra Amazonía, para que un mayor número de instituciones educativas puedan acudir a la semipresencialidad. Se mantendrá el proceso de un trabajo en aforos reducidos, se mantendrá una presencialidad todavía alternada, paulatina, voluntaria, mientras dure la pandemia y pese a seguir avanzando con el plan de vacunación. Y yo sí quisiera, Ramiro y Jorge, aprovechar para también compartirles excelentes noticias respecto a ese plan de vacunación. En este mes de julio, el país recibirá 10 millones de dosis de vacunas. Esto ha sido producto de una gestión titánica realmente del presidente en persona, que ha hecho las gestiones, la ministra de Salud y el vicepresidente. 10 millones de dosis que ya empezaron a llegar. También de donaciones, como ustedes pudieron observar, 2 millones de dosis de Pfizer donadas por el gobierno de los Estados Unidos, y a lo largo de estos días continuará la recepción, y en breve, ya el 12 de este mes, iniciamos el programa masivo de vacunación. Es decir, que esperamos que para septiembre también ya un mayor número de la población esté vacunado, no solamente los docentes, que están cubiertos en su gran mayoría, sino el resto de la comunidad, y pedir que sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, porque de eso dependerá que no se incrementen los contagios. Las vacunas reducen la probabilidad de fallecer casi a cero, y por supuesto reducen la probabilidad de contagio y de complicaciones, pero siempre todavía podemos contagiarlos. Por lo tanto, esas medidas de bioseguridad se deben mantener incluso cuando estemos vacunados, para que podamos reactivarnos y retomar esta nueva forma de normalidad. Continuaremos con las aprobaciones y esperamos para septiembre tener en régimen Sierra Amazonía un número importante de instituciones educativas. Asimismo, estamos trabajando con el Ministerio de Obras de Transporte y Obras Públicas para determinar cuáles serán los protocolos y del uso del transporte público para transporte de escolares. En este momento el Ministerio no está aprobando todavía planes de retorno de uso de las aulas que contemplen el uso del transporte público en áreas urbanas de alta densidad poblacional, pero esto tendremos que irlo modificando conforme avance el plan de vacunación, y trabajaremos en esto de manera conjunta con el Ministerio del ramo. Con eso me quedo, señora ministra. Muy importantes sus declaraciones. Le agradezco mucho por haber atendido este llamado. Estaremos pendientes de todo el trabajo que levante esta cartera de Estado. Muy gentil, señora ministra. Buen día. Gracias, estimado Jorge. Ramiro, un buen día y una buena semana para todos. Gracias.